noches, me llamo Fernando Rivera, soy médico egresado de la generación 32 de medicina y voy a colaborar con ustedes con los temas de bioquímica de cardiología. De la parte de los temas que vienen en su temario, los que inician son estos, miren, los componentes de las células miocárdicas, cómo están organizadas por algunas miofibrilas y algunos miofilamentos, y vamos a ver parte de lo que es la contracción muscular cardíaca. Eso lo vamos a comentar el día de hoy, y mañana estaremos revisando el corazón como glándula y algunos otros temas que van en el orden en el que está marcado en su temario. El miocito es una célula especial que contiene proteínas estructurales y proteínas funcionales, y el miocito cardíaco va a ser la unidad funcional de este órgano y tiene algunas especializaciones y algunas particularidades que lo van a diferenciar del músculo liso y también del músculo estriado o del músculo esquelético. El músculo cardíaco pues es un músculo muy similar al músculo estriado, pero es involuntario. Va a tener una regulación por el sistema nervioso y va a tener otra regulación que va a ser intrínseca del corazón, ¿no? que nace de los nodos auriculares, de Asdeis, de Purkinje y demás. Y también pues estos tienen función o participación con otras hormonas en las cuales aumenta o disminuye, por ejemplo, con adrenalina, noradrenalina, etcétera, y algunos otros medicamentos. Las características del músculo cardíaco es que va a estar organizado de una forma muy particular. Por ejemplo, miren, el músculo liso va a estar organizado. Bueno, aquí tenemos el músculo liso. Va a estar organizado en usos. Ajá. Pero el músculo estriado va a estar organizado, o van a estar organizadas sus células de una forma tubular. Y el músculo cardíaco, les digo, que se parece al músculo estriado, pero los túbulos se van a separar en una forma de Y. Y cada uno de estas unidades se va a unir con otra unidad funcional. Y esto es importante porque las uniones que van a realizar pues son para transmitir más rápido y de forma más uniforme los potenciales de acción. Entre más células se van uniendo, pues el potencial de acción es efectivo, ¿no? ¿En qué patología se puede perder estas uniones o suplir este tejido? Pues por ejemplo cuando hay un infarto de miocardio, pues este tejido se sustituye por tejido fibroso y pues el potencial de acción está alterado, va a estar disminuido, no va a estar, va a desaparecer, y pues la contracción miocárdica se ve afectada. Entonces, como les decía, el músculo cardíaco es estriado igual que el músculo esquelético, y básicamente a nivel estructural pues contienen las mismas moléculas de actina y de miosina, y van a tener una contracción o un mecanismo de contracción muy semejante. Entonces, a mí me gustaría que revisen en el Tratado de Guyton, en el Tratado de Fisiología Humana de Guyton, en el capítulo 6 de la 13ª edición, viene el mecanismo general de la contracción cardíaca, perdón, de la contracción muscular. Y básicamente es que los filamentos que les estaba mencionando pues se deslizan uno sobre otro, y esto es lo que va a causar un acortamiento en la célula muscular, y la unión de todas estas contracciones de cada una de las células pues va a ser una contracción de todo este tejido. Entonces esto es muy semejante en
en el músculo estriado, pero hay algunas particularidades que vamos a estar mencionando que corresponden solo a la célula cardíaca. Una de las particularidades de las células cardíacas es que se van a dividir en forma de Y, como les había comentado, y vamos a ver que una célula se va a unir en cada una de estas divisiones con otras células. Por ejemplo, esta célula se está dividiendo con la célula que está abajo y estas a su vez con las que continúan. Y esta unión pues es una conexión en la cual pueden difundir con mayor facilidad los iones y se aumenta la transmisión de los potenciales de acción. A estas uniones o a esta característica se le conoce como sinsitio y vamos a entenderlo como eso, como la estructura con la que se unen las células o como la disposición en la que se están conectando. También vamos a ver que estas células pues tienen núcleos más grandes y a nivel estructural pues que van a contener muchísimas mitocondrias. ¿Por qué? Pues que tienen un elevado gasto energético, un metabolismo muy activo, un metabolismo que demanda mucho consumo de energía. El, el metabolismo de la célula miocárdica está fundamentado o se basa principalmente en la beta-oxidación. Hay que acordarnos que las macromoléculas que más energía aportan pues van a ser los lípidos. Entonces, por eso el corazón necesita tanta energía y la va a obtener principalmente de los lípidos. Y se considera que el metabolismo muscular, tanto de los músculos voluntarios y del músculo cardíaco junto con el hígado, pues mantienen el balance metabólico en el cuerpo. Entonces, hablando del sinsitio cardíaco, también se puede dividir en uno auricular y en un sinsitio ventricular. Y esto va a ser para que la contracción de cada uno sea independiente y esté regulada. Porque recordemos que entre las aurículas y los ventrículos pues hay una separación de un tejido fibroso en donde se insertan las válvulas cardíacas. Viéndolo de esta manera, el sinsitio funcional sería la transmisión de los potenciales de acción entre las mismas células miocárdicas, es decir, por ejemplo, esta célula que se conecta con otras dos células y esta con otras dos células y así sucesivamente para hacer que los potenciales de acción se transmitan de una forma más uniforme, más rápida y obviamente más funcional. Y obviamente que el estímulo del potencial eléctrico pues viene desde los sistemas de generación de conducción o desde el sistema nervioso. Entonces, cuando la contracción auricular eh, ya está avanzando, pues se va a topar con una pared que corresponde al tejido fibroso que lo va a separar del ventrículo. ¿Para qué? Para hacer una contracción ventricular un poco retardada, pero como les decía, funcional y sincrónica, posterior de la contracción auricular. Entonces me gustaría que anotaran a manera de acordeón o cuestionario para qué o por qué está formado el sinsitio, por qué se da estas funciones por separado. Bueno, la respuesta es que esta división del músculo del corazón permite que las aurículas se contraigan un pequeño intervalo de tiempo antes que los ventrículos. Para entender el mecanismo de contracción y relajación muscular, tenemos que entender que los miocitos están constituidos por filamentos.
¿vale? Los más importantes son los filamentos de miosina y los filamentos de actina. Los filamentos de actina pues es una cadena de doble hélice de dos proteínas pues, que la van a estar conformando. Y la molécula de miosina pues es solamente una proteína laminar más ancha, más grande, y que termina en dos polos o en dos cabezas. Estas miosinas se van a distribuir longitudinalmente en la célula. En cada miocito pues están incluidas estos filamentos de actina y miosina. Y a los extremos de los miocitos van a formar unas bandas. En el músculo cardíaco se van a conocer como banda Z o línea Z. Y en el músculo cardíaco se va a conocer como banda o línea I, que no habrá que confundirlo con la banda I del corazón. Bueno, entonces vamos a ver la disposición. Por ejemplo, cada fibra muscular contiene varios cientos a varios miles de miofibrillas formadas por aproximadamente 1500 filamentos de miosina y 3000 filamentos de actina. Entonces vamos a ubicar en esta imagen a los filamentos de miosina. Los filamentos de miosina nos vamos a ir al centro, fíjense. Este es un filamento de miosina que corre longitudinal a la célula miocárdica y a los lados va a contener las dos cabezas de miosina por arriba y otras dos cabezas de miosina por abajo. Y este filamento de miosina, pues como les digo, atraviesa toda la célula. Entonces acá tiene otras dos cabezas de miosina, abajo otras dos, y en todo su trayecto tiene más cabezas a ambos lados, y estas cabezas van a estar en contacto con los filamentos de actina. Fíjense bien, aquí está otra vez el filamento de miosina, por arriba está el filamento de actina y por abajo otro filamento de actina. Es decir, por arriba y por abajo dos filamentos, pero fíjense bien, a la mitad izquierda tiene otro filamento y a la mitad derecha otro filamento. ¿Y qué es lo que hacen estos filamentos? Pues van a acercarse entre sí. El filamento de el filamento de miosina va a acercar a los filamentos de actina, los que están a la derecha con el que está a la izquierda, a ambos lados, o sea, arriba y abajo, para juntar y sobreponer a los filamentos de actina. Por ejemplo, aquí se sobreponen. Y a esta unión se le va a llamar como línea A. Una línea A que está separada o apenas en contacto, por ejemplo, cuando están relajados, pero que cuando están contraídos están prácticamente dentro de la línea A. Si hacemos un acercamiento, vamos a encontrar que la actina, les digo, es una doble hélice de dos proteínas. Una proteína denominada tal cual actina y otra proteína denominada tropomiosina. Y la actina va a tener afinidad hacia otras
proteínas estructurales y funcionales que se denominan troponinas. Las troponinas es una unidad compuesta por 3 subunidades, que va a ser la troponina I, la troponina T y la troponina C. Y más adelante lo vamos a comentar. Y la miosina pues es una proteína estructural más larga que, como les decía, contiene unas cabezas. La cabeza está unida a la miosina por una mano o por un brazo, y esta va a formar un ángulo. Y lo que hace la miosina mediante gasto energético y liberación de ATP es que estos brazos y estas cabezas se desplacen hacia el centro, hacia acá. Esta cabeza se desplazaría hacia acá, hacia la línea A, estando en contacto con la miosina, pues para acercarlas y para disminuir el tamaño de la célula miocárdica y la unión de todas pues de la unidad funcional, y así provocar una contracción. Bueno, como les comentaba, las proteínas de actina pues es una doble hélice formado por la misma actina y por la tropomiosina. La actina tiene afinidad por el complejo de troponinas, y esta afinidad va a estar en ciertos puntos que se llaman puntos activos, y pues estos puntos activos le van a dar la funcionalidad a esta estructura junto con las troponinas. Vamos a partir de lo siguiente. La troponina T tiene afinidad por la tropomiosina. La troponina I tiene afinidad por la actina, y la troponina C va a tener afinidad por el calcio. Y la otra parte que podemos analizar es que las cadenas las cadenas de actina y de miosina van a estar en contacto con otro órgano especializado de las células musculares, que es el sarcolema. El sarcolema pues es una unidad de reserva o de almacenamiento para el calcio. Ajá, y va a estar alrededor de las miofibrillas cardíacas, y entre cada célula van a formar otra estructura funcional que se va a conocer como túbulos. Pues un túbulo pues es un tubo, y van a formar una triada. Fíjense, un túbulo T con el sarcolema de otra célula, y bueno, con el sarcolema de dos células adyacentes. Y esto es para mantener un adecuado potencial de acción. Ajá, porque como les digo, el calcio va a estar almacenado en este órgano, pero cuando se libere va a entrar en contacto con los filamentos, y sobre todo con la actina que contiene a la troponina C, y que ésta tiene afinidad por el calcio. Entonces, por ejemplo, en el músculo esquelético, el impulso que genera el potencial de acción viene de una unidad motora denominada placa motora o placa neuromuscular, y se va a dar por un estímulo que viene del sistema nervioso central hacia una acción terminal de una motoneurona eferente, y que va a liberar acetilcolina, que va a ser una sinapsis química de acetilcolina con
con la célula muscular mediante receptores para acetilcolina. Y pues esto va a desencadenar un potencial de acción. En el músculo cardíaco, les decía, el impulso que genera este potencial de acción también está controlado por el sistema nervioso. Y al final pues se va a producir la liberación de calcio que va a entrar o que va a ser liberado de los túbulos T y hacia el retículo sarcoplásmico y se va a ir hacia los miofilamentos, sobre todo hacia la troponina C, para empezar el mecanismo de contracción. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante y también cuando mencionemos parte de lo que es metabolismo cardíaco. Entonces tenemos que el calcio es muy importante para iniciar el mecanismo de contracción y va a ser por lo siguiente. El calcio la troponina C está pegada a la actina, está pegada a los puntos activos, como les comentaba. Entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos a la troponina C, que es este círculo amarillo, que está tapando a la actina, que está aquí en azul. Y lo que está tapando de la actina es el punto activo. Ajá. Entonces, cuando el calcio se introduce, por afinidad se va a pegar a la troponina y lo que va a pasar es que va a destapar o va a dejar libre el punto activo. Y el punto activo tiene afinidad por la cabeza de la miosina. Y lo que va a hacer es que la cabeza de la miosina se pegue a la actina. Y por un mecanismo de liberación de energía, de liberar un fosfato, va a causar movimiento de la cabeza de miosina y va a deslizar a la actina hacia la línea A. Y al hacer este movimiento, esta cabeza de actina se libera, pero ahora queda cerca de otro punto activo de la actina y la va otra vez a desplazar hacia la línea A, y al momento de desplazarla se vuelve a liberar la cabeza de miosina, pero como ya acercó o ya jaló a la actina, está cerca de otro punto activo y la vuelve a jalar, y así simultáneamente hasta causar la contracción. Y como les digo, este es un mecanismo dependiente de energía, de ATP, y también de un mecanismo en el cual lo que se dice es que cuando la cabeza de miosina se pega a la actina, hace un cambio estructural en el cual adquiere movimiento esta cabeza de miosina para rotar hacia la línea A. Y esto se le llama golpe. Se le llama golpe activo. Entonces, en este esquema vemos una ampliación de las estructuras. Vemos en amarillo a las troponinas I, T y C. Lo voy a repetir. La troponina A tiene afinidad por la actina, la troponina T por la tropomicina y la troponina C por el calcio. Entonces, cuando el calcio entra en contacto con la troponina C, va a causar un cambio en la conformación de toda la troponina, y lo que va a hacer es que libere a la subunidad A de la actina para destapar el punto activo, y este punto activo se pueda unir por afinidad a la cabeza de miosina. Entonces, como recordarán, cada
cada cabeza de miosina se une por arriba y por abajo a las actinas, y esta estructura se va a denominar puente cruzado. Va a formar los puentes. Y lo que podemos ver es lo que les comentaba, el golpe activo, como cada cabeza jala o desliza a la actina. Bueno, el término correcto es tira de la actina, liberando o haciendo que quede en contacto con otros puntos activos. Más o menos la distancia entre cada punto activo lo marcan que es de 1.6 nanómetros. Entonces hay muchos puntos activos y hay muchas cabezas de miosina, y por lo tanto hay muchos golpes activos durante la contracción. Bueno, y aquí lo que vamos a ver es la secuencia de la contracción. Como ya expliqué, la cabeza de la miosina se va a unir al sitio activo de la actina. Sin embargo, se considera que esta cabeza de miosina está unida por unos enlaces de alta afinidad a moléculas de ATP. Pero cuando se acerca a la actina, se va a fosforilar este ATP en una molécula de ADP y en un ion fosfato, y esto se le conoce como liberación de energía, y estos cambios estructurales van a hacer que se mueva la cabeza de la actina, y ya una vez que se mueve y se separa, se vuelve a formar ATP. Se puede volver a formar ATP, se puede volver a unir ese ADP y ese ion fosfato, o se puede adquirir otro ATP del metabolismo y se va a pegar otra vez a la cabeza de miosina, y así ya se encuentra listo para volver a hidrolizarse cuando se vuelva a unir al sitio activo de la actina, y entonces va a causar movimientos constantes de estas proteínas, más o menos especificado ejemplificado en la siguiente imagen. Si lo vemos en retrospectiva, cada que se mueve estas proteínas se está liberando energía, y si cada 1.6 nanómetros hay sitios activos, entonces imagínense cuántos movimientos están llevando en un solo miocito. Y ahora vamos a imaginar en todo el corazón cuántos sitios activos están en acción y cuántas moléculas de ATP están participando. Es por eso que les comentaba, el metabolismo es pues muy grande, y por eso se considera que también es parte de la regulación de todo el metabolismo del organismo. Bueno, con eso quiero ejemplificar cuál es la parte o la función de la actina, de la miosina, cómo van a estar formando las estructuras dentro de las estructuras de movimiento dentro de los miocitos, y cómo se da a cabo la contracción. Ojalá haya servido de ejemplo estas diapositivas, y me gustaría que lo leyeran. Lo repito, esto viene en el capítulo 6 del Tratado de Dayton. Tienen que profundizar en ese tema, y quiero que busquen una particularidad de la contracción del músculo cardíaco, y es otra parte. Esa quiero que la envíen o que lo anexen al cuestionario o al acordeón que les comenté anteriormente. La molécula o la parte que quiero que estudien es la siguiente. Lo que quiero que busquen es qué son y para qué son, y en dónde intervienen los canales del receptor de reanodina, y que hagan un esquema del potencial de acción de la célula miocárdica. Es un esquema que tienen que hacer a mano
en cualquier hoja de un cuaderno o en una hoja en blanco. Y lo que quiero es que lo escaneen o le tomen una buena foto y que lo envíen a mi correo. Ahorita les paso el correo. Por favor, mándenlo al correo que está apareciendo. Y tienen hasta el viernes, ¿saben qué? Hasta el sábado a las 8 de la noche para enviarme estos trabajos que van a ir saliendo en los siguientes días. Solo quiero que envíen el trabajo, el nombre de ustedes y a la generación a la que pertenecen para que a mí se me haga más fácil revisar sus trabajos. Esta clase tiene que aparecer en YouTube. Quiero que comenten solo su nombre y la generación y eso lo voy a considerar como asistencia, ¿sale? Para que entre todos avisen que tienen que comentarlo en el canal, ¿de acuerdo? Muchas gracias.